Big finger in all your faces. Thanks a lot. You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches, and you're gonna get your asses nuked in the end. And pretty soon it's coming. Aileen Carol Wuornos, nacida el 29 de febrero de 1956, fue una asesina en serie condenada a muerte por el estado de la Florida en el año 1992. Wuornos admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Todos ellos afirmó que la violaron y algunos intentaron hacerlo. Todo esto sucedió mientras trabajaba como prostituta. Aileen Carol Wuornos nació en Rochester, Michigan, hija de Diane Wuornos y Leo Dale Pittman. Su padre, a quien nunca conoció, era un pedófilo que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Se suicidó ahorcándose en 1969 mientras se encontraba en la cárcel. Por otra parte, la madre de Wuornos se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo 2 hijos. El hermano mayor de Aileen Wuornos, Cates, nació en 1955. Diane se divorció de Pittman menos de 2 años después de haberse casado, pocos meses antes de que su hija naciera. Abandonó a sus 2 hijos en 1960 al cuidado de sus abuelos finlandeses, Laurie y Britta Wuornos, padres de Diane. Laurie y Britta adoptaron legalmente a los niños y los criaron en la ciudad de Troy, Michigan. Wuornos afirmó que su abuelo abusó física y sexualmente de ella en su niñez y que su abuela era una adicta al alcohol. En un libro llamado Lethal Intent, escrito por Sue Russell, se cuenta que Wuornos era azotada con un cinturón por su abuelo. A la edad de 12 años, Wuornos y su hermano Kate descubrieron que Laurie y Britta no eran sus padres biológicos. Wuornos afirmó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano. Quedó embarazada a la edad de 14 años. Tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit el 23 de marzo de 1971, fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. El niño fue dado en adopción poco después. Wuornos se vio obligado a refugiarse en un automóvil abandonado en un bosque. Pronto fue enviada a un hogar para madres solteras. Britta Wuornos murió en julio de 1971, oficialmente de fallo hepático, aunque más tarde la madre de Aileen, Diane, acusó a Laurie de haberla matado. Después de la muerte de su abuela, Wuornos y su hermano se convirtieron en pupilos de la corte. Ella comenzó a trabajar como prostituta aunque todavía se encontraba en la escuela. Comenzó a usar el alias de Sandra Craig en mayo del año 1974. Fue encarcelada en Jefferson County, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar una pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Se presentó un cargo adicional al no haber comparecido ante el tribunal cuando dejó la ciudad antes de su juicio. Wuornos regresó a Michigan y fue detenida en Country Antrim y acusada de asalto y perturbar la paz el día 13 de julio de 1976, a raíz de un incidente en el que arrojó una bola de billar a un camarero en la cabeza. También tenía órdenes pendientes por conducir sin licencia y por beber en un vehículo. Fue multada con $105 y el 17 de julio de 1976 murió su hermano Cates de cáncer de estófago y Wuornos obtuvo $10,000 de su seguro de vida. Wuornos pagó los $105 de multa después de haber cobrado el seguro de su hermano el 4 de agosto de 1976. Y dentro de los 2 meses restantes despilfarró el dinero en lujos, incluido un nuevo coche, que más tarde lo destruyó.
A finales de septiembre de 1976, Wuornos hizo autostop hasta Florida, donde conoció al presidente del club náutico, Lewis Fell, de 76 años de edad. Se casaron en 1976 y la noticia de su boda fue impresa en la sección de sociedad en el periódico local. Sin embargo, Wuornos continuamente se veía envuelta en los enfrentamientos en un bar local y fue enviada a la cárcel por asalto. También golpeó a Fell con su propia caña, provocando que él pudiera obtener una orden de alejamiento en su contra y la anulación del matrimonio. El 20 de mayo de 1981, Wuornos fue detenida en Edgewater, Florida, por robo a mano armada. Fue consecuentemente condenada a prisión el 4 de mayo de 1982 y puesta en libertad el 30 de junio de 1983. El 1 de mayo de 1984 fue condenada por intentar pasar cheques falsificados en un banco en Key West. El 30 de noviembre de 1985 fue mencionada como sospechosa en el robo de una pistola y municiones en Pasco Country. En ese momento, Wuornos había comenzado a tomar prestada el alias de Lori Christine Grudy. El 4 de enero de 1986, Wuornos fue detenida en Miami bajo su propio nombre y acusada de robo de automóviles, resistencia a la autoridad y obstrucción por información falsa. La policía de Miami encontró un revólver calibre 38 y una caja de municiones en el automóvil robado. El 2 de junio de 1986, en Volusia Country, ayudantes del sheriff detuvieron a Lori Grudy Wuornos, después de que un compañero le acusó de haber disparado una pistola en su automóvil y exigirle $200. Se descubrió que Wuornos transportaba municiones de repuesto y una pistola calibre 22 encontrada debajo del asiento que ocupaba. Wuornos, ahora usando el alias de Susan Blahovic, fue multada por exceso de velocidad en la ciudad de Jefferson County, Florida, solo unas semanas más tarde. Pocos días después del incidente en Jefferson County, Wuornos conoció a la joven de 24 años de edad, Tyria Moore, en un bar gay de Daytona. Pronto se convirtieron en amantes. Moore dejó su trabajo como empleada doméstica de un motel y permitió que Wuornos la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. Iban de motel en motel y, en ocasiones, durmieron en antiguos graneros. En julio de 1987, la policía de Daytona Beach detuvo a Moore y Susan Blahovic, o sea, Wuornos, para ser interrogadas bajo sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. El 18 de diciembre de ese mismo año, policías de tráfico denunciaron a Wuornos por conducir por la carretera interestatal con licencia caducada. El 12 de marzo de 1988, bajo un nuevo alias, Kami Marsh Green, Wuornos acusó a un conductor de autobús de Daytona Beach de asalto. Ella afirmó que la había sacado del autobús con excusas. Moore fue identificada como testigo de este incidente. El 23 de julio de 1988, Moore y Wuornos, utilizando el alias de Susan Blahovic, fueron acusadas por el dueño del departamento de Daytona Beach, donde hospedaban, por actos vandálicos contra la vivienda. Declaró que había arrancado las alfombras del apartamento y pintado las paredes de color marrón oscuro sin su permiso. En noviembre de 1988, Susan Blahovic Wuornos empezó una campaña de 6 días de llamadas amenazadoras en contra de un supermercado de Zephyrhills, a raíz de un altercado con billetes de lotería. En 1989, Wuornos trabajó en los bares y paradas de los camiones para completar sus ingresos con la prostitución. Ella presuntamente comenzó a hablar con Moore acerca de los numerosos problemas en su vida. Para entonces, Moore y Wuornos comenzaban a tener más problemas financieros. La primera víctima de Wuornos fue Richard Mallory en Palm Harbor, Florida. Ocurrió el 30 de noviembre de 1989. Sus otras víctimas fueron
David Spears el 1 de junio de 1990, Charles Carskedon el 6 de junio de 1990, Peter Sims el 4 de julio de 1990, vehículo encontrado, el cuerpo nunca fue hallado. Troy Burress el 4 de agosto de 1990, Dick Humphreys el 12 de septiembre de 1990, Walter Geno Antonio el 19 de noviembre de 1990. Warner fue finalmente identificado cuando ella y Moe se vieron involucradas en un accidente mientras conducían el automóvil de una víctima. Rechazaron la ayuda de los transeúntes, aunque Warner estaba sangrando y huyó del escenario. Su retrato robot fue difundido por televisión. La policía arrastró a Moore en Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana, y se hizo un trato. Si ella declaraba contra Warner, a Moore se le concedería inmunidad. Moore estuvo de acuerdo. La policía le proporcionó una habitación de motel en Florida. Desde allí, escribió una carta a Warner, que se encontraba en custodia por una violación de libertad condicional. Después de numerosas llamadas y de que Moore tratara de suicidarse, Warner cedió y dijo: «Tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré». Hizo una confesión completa el 16 de enero de ese mismo año. Warner declaró que el asesinato a Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en enero de 1992 con la ayuda del testimonio de Moore, cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory. Warner exclamó a los medios de comunicación: «Fui violada, fui torturada. Tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos. Estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido». Mientras tanto, Moore ha firmado varios libros y contratos cinematográficos vendiendo su historia. En noviembre de 1992, Mitchell Gillen, reportero de Dataline NBC, descubrió que Mallory había cumplido 10 años por violación en otro estado. El juez se negó a permitir que esto fuera admitido como evidencia en los tribunales, y a Warner nunca le fue dado un nuevo juicio. El 31 de marzo de 1992, Warner invocó "no lo contenderé", o sea, no quiero contestar, por los asesinatos de Dick Humphreys, Troy Burress y David Spears, diciendo que quería estar bien con Dios. Durante el juicio, fue adoptada por Arlene Proud después de haber tenido un sueño en el que se le dijo que cuidara de Warner. Según Proud, Jesús le dijo que escribiera a Warner, y así lo hizo. Lo que Warner no sabía era que Prell estaba pidiendo dinero por las entrevistas, incluso una con Nick Bromfield, quien le pagó $10,000. Parte del dinero fue para el abogado de Warner, Steve Glasser, contratado por Prale. La apelación de Warner ante el Tribunal Supremo fue rechazada en 1996. La relación entre Warner y Prale no duró. Warner empezó a sospechar de que Prale solo estaba ahí por la publicidad y el dinero. Warner dijo a Bromfield en una entrevista que Prale y Glasser incluso le indicaban formas de suicidarse en la cárcel. También le aconsejaron el "no lo contenderé", porque Glasser, conocido antes del juicio de Warner como doctor legal, era demasiado inexperto para manejar un juicio por asesinato múltiple. En su declaración ante el tribunal, ella dijo: «Quería confesarte que Richard Mallory me violó violentamente, como le he dicho. Pero estos otros no. Ellos solo comenzaron». En julio de 1992 se declaró culpable de la muerte de Charles Carskedon y recibió su quinta pena de muerte. En febrero de 1993 se declaró culpable de la muerte de Walter Geno Antonio y fue condenado de nuevo a muerte. No se formularon cargos en su contra por el asesinato de Peter Sims, ya que su cuerpo nunca se encontró. En total, recibió 6 penas de muerte.
Wuornos contó varias historias inconsistentes sobre estos asesinatos. Admitió haber matado a 7 hombres, en incidentes separados. Alegó inicialmente que los 7 la habían violado mientras ella estaba trabajando como prostituta. Más tarde, se retractó reclamando defensa propia, durante una entrevista con Bromfield en la que pensaba que las cámaras estaban apagadas. Dijo que definitivamente en el caso de Mallory había sido defensa propia, pero no tenía otra opción que ir por la pena de muerte. Ella alegó que nunca podría soportar el estar en prisión por el resto de su vida. Cuando Bromfield preguntó, ¿fue defensa propia?, ella respondió sí, y así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie, así que tengo que ir por la pena de muerte. Después de su primera sentencia de muerte, Wuornos a menudo dijo que quería que todo acabara. En 2001, anunció que no solicitaría ninguna otra apelación contra su sentencia de muerte. Presentó una petición ante la Corte Suprema de Florida por el derecho a despedir a su abogado y detener todas las apelaciones, diciendo: «Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo, y lo haría de nuevo. No es conveniente mantenerme viva, ni nada, porque mataría de nuevo. Tengo odio circulando por mis venas. Estoy tan harta de escuchar estas cosas de ella está loca. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, sensata y estoy tratando de decir la verdad. Soy la que, seriamente, odia la vida humana y mataría de nuevo». El gobernador de Florida, Jeb Bush, encargó a 3 psiquiatras entrevistar a Wuornos durante 15 minutos. Los 3 la juzgaron apta mentalmente para ser ejecutada. La prueba de la competencia requiere que el psiquiatra esté convencido de que el condenado entiende tanto que él y ella va a morir, como también los crímenes por los que él o ella será ejecutado. Más tarde, Wuornos acusó a la supervisora de la cárcel de abusar de ella. La acusó de manchar su comida, escupir sobre ella, servirle patatas cocidas en suciedad y llevarle alimentos con orina. También alegó escuchar conversaciones sobre tratar de presionarme tanto que terminaría suicidándome antes de la ejecución y deseando violarme antes de la ejecución. También se quejó de los registros cuando estaba desnuda, strip search, siendo esposada tan estrechamente que su muñeca estaba amoratada cada vez que dejaba su celda, pateo de puerta, frecuentes revisiones por parte de matronas, baja presión de agua, moho en su colchón. Wuornos comenzó con boicotear las duchas y bandejas de comida cuando determinados oficiales estaban de guardia. Mientras tanto, mi estómago ruge y estoy tomando duchas a través del lavado de mi celda. Su abogado declaró que la señora Wuornos realmente solo quiere tener un tratamiento adecuado, un trato humano hasta el día en que sea ejecutada, y, si las acusaciones no tienen ninguna verdad para ellos, estará claramente desilusionada. Ella cree lo que está escrito. Durante las etapas finales del proceso de apelación, dio una serie de entrevistas a Bromfield. En su última entrevista, poco antes de su ejecución, la entrevistada afirmó que su mente estaba siendo controlada por la presión sónica para hacerla parecer loca y que sería sacada por ángeles en una nave espacial. Cuando Bromfield trató de que hablara de su anterior afirmación de haber matado a sus víctimas en defensa propia, Wuornos se enfureció, maldijo a Bromfield y terminó la entrevista. Más tarde, Bromfield se reunió con Dawn Watkins, una amiga de la infancia de Wuornos, quien le dijo: «Ella lo lamenta. No te mostró el dedo, se lo hizo a los medios de comunicación y luego a los abogados, y ella sabía que si hacía mucho más, podría haber una diferencia en su ejecución el día de mañana, por lo que decidió no hacerlo». El contenido de la última comida Wuornos es incierta. Algunas fuentes afirman que rechazó la tradicional última comida, que podría haber sido cualquier cosa que pidiera por debajo de los $20, y en su lugar se le dio una taza de café. Sin embargo, el documental de Bromfield dijo que recibió una última comida de KFC, pollo frito y patatas fritas. Sus últimas palabras fueron: «Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús el 6 de junio, al igual que en la película
grandes naves nodrizas y todo. Regresaré. El perfil psicológico de Warners es similar al de otros asesinos esquizofrénicos y psicóticos, dentro de los cuales la primer sintomología criminal es la de no encontrar límites reales entre lo bueno y lo malo, lo cual denota una clara conducta psicópata. Sin embargo, al unirlas con la esquizofrenia y los límites psicóticos, estos vierten en modos de vida que para estos enfermos son aceptables, sin importar lo que la sociedad diga de ellos. De hecho, este tipo de enfermos están completamente seguros de que actuar es completamente coherente y lleno de una falsa moralidad constituida por ellos mismos. Aileen Carol Wuornos finalmente murió bajo los efectos de la inyección letal el día 9 de octubre del año 2002.